Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 7:59. Sí, estamos a 1 minuto de las 8 de la mañana y la revista informativa Democracia sigue adelante. Hoy tenemos la oportunidad, y muchas gracias por esta generosidad inicial de Danilo Silva. Señor doctor, le deseamos lo mejor. Usted viene en un momento que para la libertad de expresión, para los contenidos y renovaciones, incluso de emotividad democrática, está viviendo nuestra república. Y los medios de comunicación tenemos también que alinearnos con esta dinámica de cambio. Si en dinámica de cambio usted al frente de el Cordicom puede convocarnos, yo creo que la generalidad de los actores informativos y de los medios de comunicación con los cuales usted va a tener que impulsar gestiones encargadas por el presidente Moreno, cuente con nosotros y créame, cuente con el resto de compañeros radiodifusores que estamos y dueños de y ejecutivos de canales de televisión, gente de los medios impresos. Todos estamos muy alentados, con una convicción de que la comunicación tiene que nuevamente ser lo que fue siempre, una conductora de aspiraciones sociales y de metas de gobierno, de quien esté en el poder, por mandato popular, por actos eleccionarios en los que los medios de comunicación no tenemos por qué introducirnos. Pero el presidente Lenin, entiendo, con este decreto ejecutivo, le ha confiado el liderazgo de un organismo encargado de los procesos de democratización de la comunicación y la información. El desafío, qué le puso, qué le ubicó frente a sus retinas como para comenzar y proseguir en una tarea, al comienzo bastante, seguramente conflictiva, desconocida para usted, en términos de lo que demanda la ley que ampara sus funciones o que le otorga garantías y facultades a usted. Pero las necesidades del país democrático, ¿hacia dónde apuntan su gestión? Bienvenido, abogado, muchísimas gracias por esta gentil concurrencia. Que le vaya muy bien en la gestión, mi hijo Álvaro Rosero, presidente de la compañía, también nos va a hacer el favor de acompañarnos. Adelante, abogado. Gonzalo y Álvaro, primero muchas gracias por las expresiones y también por los deseos, y gracias por la invitación. Quiero iniciar reiterando la frase del señor presidente de la República, cuando dice, nada para ustedes sin ustedes, que no solo es para el sector medios de comunicación, sino es para toda la sociedad ecuatoriana. Evidentemente ya en estos días hemos experimentado que la gestión del señor presidente, que lo que él ya manifestaba, su pensamiento, que ya lo expresó hace más de un año, ustedes recordarán aquella carta, comunicación o oficio que remitió a la militancia de Alianza País, en donde tenía reflexiones muy críticas respecto a su propio movimiento, respecto a la gestión política y sobre las necesidades que el Ecuador demandaba. Hay unos puntos que invito a mirarlo con lupa y acostumbrarnos a escucharlo y a leerle al señor presidente. Él habla poco, dice poco, pero en esas 3 o 4 líneas dice mucho. Y creo que es importante Tiene seguir. frases claves, ¿no? Claro, y esas frases tienen mucho contenido, mucho contexto, que precisamente una de ellas también que me permito recordar es
vivir en un ambiente de libertad, o sea, rescatar libertades, respetar instituciones, respetar los derechos de los ciudadanos, respetar, cumplir las obligaciones, las responsabilidades, y en fin, podemos detallar mucho de eso, ¿no? Y es un ambiente que se está respirando últimamente, ¿sí? Sí. Se está respirando, existen demandas ciudadanas y van a seguir existiendo. Lo importante es cómo se van a dar ese procesamiento de demandas ciudadanas. Y ahí tenemos unos y otros que cumplir deberes, ¿no es cierto?, obligaciones, y también ejercer derechos, y también maneras de ejercer esos derechos. Eso por un lado. Respecto a lo que usted mencionaba, yo tuve la oportunidad de ya trabajar con el presidente de la República. Cuando él fue vicepresidente de la República, yo formé parte de su equipo al inicio. Entonces, lo conozco, sé su forma de gestión. Fue gratificante trabajar con él. Fueron los inicios de cómo él visualizaba y sentó las bases de los proyectos que luego tuvieron el éxito que todo el Ecuador conoce. Entonces, tengo esa ventaja, digamos así, ¿no? De que estoy asumiendo un reto. Y por eso he asumido este reto, es una responsabilidad tamaña. Mire que a un buen amigo mío, le decía Álvaro fuera del micrófono, me decía, ¿por qué ya tienes que quitarte el traje de asesor y realmente frentear y estar al frente? Y es una causa importante esta, porque es muy sensible para la sociedad ecuatoriana los medios de comunicación. O sea, sin medios de comunicación, como usted bien lo describía, estaríamos hablando de otro tipo de sociedad. No solo por lo político, sino por todo lo que implica el desarrollo, el desempeño de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es un reto que he asumido porque creo en el presidente Lenín Moreno, confío en él y también agradezco la deferencia y la confianza que ha depositado en mí. Doctor, la premisa, sí. Alvarito, yo quería que al tenor del discurso inicial del señor presidente de la República, que dijo mucho en pocas palabras, por cierto, ¿no? Sí, háganos escuchar lo que dijo el presidente Moreno. ¿De posesión? No, una que nos garantizaba este es un compilado, ¿no? ¿Sí? Este es un compilado. A los medios de comunicación, tanto públicos como privados, les pido que ejerzan su libertad de expresión, que ejerzan su derecho y la obligación que tienen de denunciar cualquier ilegalidad o indicio de ella, cualquier acto de corrupción o indicio de él. Pero eso sí, lo que encontrarán a partir de este momento los periodistas será respeto y mayor tolerancia, porque yo creo que la libertad de expresión debe estirarse bastante más de lo que dice inclusive la ley. Vamos a comprobar si la ley es efectiva. Si es que no es así, pues haremos los cambios correspondientes. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sean críticos. Sí, sean críticos. Duros críticos. Duros críticos el momento en que encuentren temas que no convengan al país o se avisoren temas de corrupción. Sean extremadamente críticos. Yo en más de una ocasión he dicho que la crítica es el asesoramiento gratuito de los gobernantes. Así la considero. Es hiper interesante, ¿no? Figúrese a la década, Álvaro, a la década, Danilo, de una circunstancia que es adversa y que no vale ni siquiera atrevernos a recordarla. Pero fue un clarísimo episodio de animadversión equivocada, de actitud equivocada con los medios, lo que se protagonizó en la administración republicana anterior, que no fue tan republicana, pero en fin, estos discursos y estos puntos de vista, Álvaro, del señor presidente es lo que nos mantiene con una sólida armonía y con un deber sagrado de respetar, por ejemplo, la regla del pluralismo ideológico. Y fíjate que el discurso del presidente de entrada, porque algunas de estas frases él las mencionó en su discurso de posesión, después ha sido reiterativo en algunos mensajes a la nación en referirse a la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo. De alguna manera, y más allá, doctor, de que el organismo que usted pasa a presidir, porque siendo representante del presidente lo va a presidir, más allá de que se trate de un organismo autónomo y de que tenga que regirse por sus propios conceptos, ¿no es cierto? Y por su propia normativa, sin duda, nos marca el camino a todos los actores de la comunicación en un ejercicio de libertad al que casi le habíamos perdido de vista.
No sé cómo usted, desde la institución, que sin duda es la más importante en lo que hace relación a la comunicación, ¿cómo lo ve? Porque es un reto, sin duda. Habrán temas delicados en la acción que usted ha de emprender, pero nos marca el camino el presidente de un ejercicio siempre responsable, sin duda, pero libre, de la tarea de comunicación y del periodismo. ¿Cómo lo ve usted, doctor, en estas nuevas tareas que comienza a cumplir ahora? Bueno, primero les agradezco que hayan replicado este compilado, ¿no? Porque yo les había introducido esta entrevista con ciertas expresiones del señor presidente. Pero en el compilado, digamos, claro, está todo, ¿no? Está todo. Se convalida todo. Exacto. Y lo que les decía, eso es para los medios de comunicación, aunque ahí está específicamente para medios de comunicación, pero es aplicable al resto de sectores. Es aplicable al resto de sectores. Y algo importante es que eso está en sintonía con lo que la ciudadanía demandaba y sigue demandando. Es decir, el presidente ha escuchado, porque parte de lo que él también ha mencionado es que hay que escuchar y él está para escuchar a la gente. Y de hecho está escuchando. Los diálogos no son sino una evidencia más de lo que se está realizando. Y precisamente uno de esos diálogos que se han llevado a efecto liderado por la SECOM tiene que ver con el tema de la ley de comunicación, ¿sí? Hay muchos temas que evidentemente no son motivos de esa entrevista, pero ustedes saben que ahí hay una serie de puntos de vista, criterios, análisis, expectativas, dramas también, ¿no es cierto? Muchos aspectos doctrinarios, una temática muy vasta, ¿no? Muy vasta de lo que implica el tema de la ¿Y usted se ha preparado para este desafío o siempre ha estado preparado, Danilo? Bueno, uno tiene que decir siempre que está preparado para los retos. O sea, sería absurdo que yo le diga que no. Claro. He tenido otro tipo de retos. Este es un reto muy importante, muy importante. Pero, como le decía al principio, nada para ustedes sin ustedes, dice el presidente. Entonces, tendré una gestión de puertas abiertas, ¿no es cierto? Porque fuera de esta entrevista tendré la oportunidad de conversar con muchos actores de la comunicación, bueno, porque tengo que escucharlos. Eso es lo principal. Mire que ayer tuve la oportunidad en Guayaquil ya de conversar con el presidente AER de Guayaquil, ¿sí? Con Eduardo Mendoza. Y también fue muy interesante porque... Gran también, caballero, ¿no? Exacto, un caballero también, y muy abiertamente, dicho, mira, lo que permitió un breve encuentro, ¿no? Pero hemos comenzado a hacer eso. Entonces será una gestión de apertura, de escuchar, procesar, porque no me voy a encontrar con temas no fáciles, como dice Álvaro, pero lo importante es procesar adecuadamente, ser muy meticuloso, ¿no es cierto? Mirar las cosas con minuciosidad, con cautela, con mesura y dar las respuestas que dentro del marco normativo uno tiene que hacer. Y doctor, seguramente, y hablando de ese marco normativo, ahora mismo, incluso relacionado con esta potencial consulta que se daría en el país, temas de comunicación o inherentes a la comunicación podrían estar incluidos, y se habla. De hecho, existen algunos ya trabajos adelantados alrededor de una reforma a la ley de comunicación. Dentro de lo que esa normativa vaya a ser modificada, hay también tarea pendiente desde el organismo que usted pasa a presidir, normativa que permita una adecuada aplicación de la ley principal, me refiero a la Ley Orgánica de Comunicación. Usted es abogado, conoce perfectamente este ámbito, pero aquí hay mucha tarea pendiente, doctor, mucha tarea pendiente. Y cuando usted dice puertas abiertas, nos entusiasma escuchar como medios de comunicación que no somos solo empresas, intentamos ser empresas y cumplir con ese rol a cabalidad en lo que significan las responsabilidades. De alguna manera somos el termómetro y, ¿por qué no decirlo?, la representación de una sociedad. ¿Cómo se entiende si no miles y miles de personas escuchando a esta hora este programa y esta entrevista? Entonces, esta inclusión, vamos a ser tomados en cuenta, doctor, y le pregunto así, porque anteriormente esto no ocurrió. ¿Vamos a ser considerados, nuestros puntos de vista van a ser recibidos en el Cordicom para todo lo que estaría pendiente en cuanto a normativa? Bueno, una de las atribuciones y competencias que tiene el Cordicom es precisamente, como usted anota, desarrollar normativa secundaria. Existe cierta normatividad que también hay que mirarla, ¿no es cierto?, de cara a ver de qué manera se están cumpliendo las normas constitucionales y también la ley de comunicación. También reflexionar a propósito de qué
qué reformas hay que hacer o eventualmente qué otra normativa hay que expedir. Pero usted ha tocado un punto que me parece importante y no quisiera pasar de vista. El escucharles a ustedes no es solamente escuchar a Exa y a Gonzalo Rosero, Levar Rosero. Detrás de ustedes hay una audiencia y también por intermedio de ustedes hay que respetar los derechos de esas audiencias. El presidente ha sido muy enfático también, no está en el compilado, pero un poco, en otro momento ustedes lo mirarán, es respetar a todas las personas, pues a las instituciones, en este caso representantes de una empresa o de una organización, pero sobre todo los derechos de los ciudadanos que forman parte de esas audiencias, incluso críticos, porque lo importante, y ahí voy a lo primero que usted decía, Gonzalo, democracia es ser críticos. El tema es cómo procesamos cómo se procesan esas demandas, cómo se procesan esos disensos, porque siempre va a haber disensos, siempre. Pero lo importante y una sociedad madura, una sociedad democrática, se aprecia de cómo se procesan esos disensos. No podíamos dejar pasar esta oportunidad, doctor, y más allá de ser parte involucrada, usted habrá sido testigo de que hemos cumplido además un rol de permanente vigilancia, crítica y queja cuando esta tuvo cabida respecto del concurso de frecuencias, un concurso que ha estado parado por varios meses y que usted, al asumir la presidencia del Cordicom, va a tener que tomar decisiones. En términos muy generales, siendo muy respetuosos, siendo un tema delicado en el que usted tendrá que empaparse bien de todo lo que hay alrededor y por debajo, y cómo ha sido manejado hasta el momento, en términos generales, doctor, ¿cómo asume esta particular responsabilidad? Con enorme responsabilidad, porque he leído algo hay en redes, hay organizaciones de la sociedad civil que han tenido una participación muy activa, incluso antes de la campaña electoral, ¿no es cierto? Hay acciones judiciales que también he visto ahí, hay planteamientos, criterios institucionales, pero esa es, digamos, un conocimiento respetable, por supuesto, y sería impropio y irresponsable por mi parte pronunciarme, ¿no es cierto?, sobre este tema muy sensible y muy importante, sin tener conocimiento cabal de la documentación interna que reposa en la autoridad. Porque yo podría pronunciarme, hacer un comentario a propósito del conocimiento que tengo de ese acceso que he tenido, pero me parece pertinente, conveniente, asumir la función, empaparme, como usted dice, de la temática y actuar en consecuencia. Evidentemente, mientras más pronto mejor, porque uno de los temas que he escuchado es que ha llevado mucho tiempo, ¿no? Y cuando no hay una respuesta oportuna, eso genera zozobra, genera angustia. No solo en este caso, de quienes hacen la gestión, sino hay familias. Detrás de una empresa hay familias. Y eso es un tema muy importante que hay que precautelar. Sí, doctor, somos respetuosos en este pronunciamiento medido. Me parece, además, que es muy pertinente. No era nuestra aspiración, sino darle la bienvenida a este mundo de la comunicación. Si bien usted ha tenido importantes roles que ha cumplido tanto a nivel público como privado, este mundo de la comunicación, como decía Gonzalo Rosero en inicio, después de 10 años en que fue complicado, por decirlo menos, cumplir con esta tarea, darle la bienvenida, dejar esta señal muy clara para nuestra audiencia de que la autoridad está presente en este medio de comunicación, cosa que antes era solo prácticamente imposible. Ya son señales lo suficientemente tranquilizadoras, así que también de mi parte, muchos éxitos en las funciones, doctor. Muchas gracias, y para terminar, las autoridades, porque somos temporales, ¿no?, tenemos que estar sometidos al escrutinio público, y parte de eso es ser sometidos al escrutinio público por intermedio de los medios de comunicación. Lo invitaremos entonces. Gracias, pero cuando ya tenga resultados. Seguro que sí, doctor, así será. Ahora solo son aspiraciones, son expectativas, y les agradezco mucho la bienvenida y como les decía al principio, los buenos deseos. Éxitos, doctor. Gracias, muy gentil. Sí, éxitos y suerte por la República. Muchas gracias, Danilo. Hasta una próxima oportunidad. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.